Hola, muy buenas noches, querida audiencia, queridos facebookeros. Hoy, en esta noche, vamos a tener nuevamente la exposición de esta introducción en esta premiere, en este estreno de La Cicuta de Sócrates, que como bien lo ha dicho Gandhi hace unos momentos, este proyecto nace en razón de que hoy nosotros estamos atravesando por una crisis, estamos atravesando en una situación en donde el saber, en donde el conocimiento se ha quedado allí en los libros, se ha quedado ahí en los apuntes y no lo llevamos a la reflexión, no lo aterrizamos en nuestras vidas, no lo aterrizamos en la trascendencia de nuestros proyectos personales, en nuestra realización personal. Sin embargo, la filosofía, sin embargo, la ciencia son los medios por los cuales el hombre puede trascender, el hombre puede alcanzar su realización como persona en cuanto tal. Por eso hemos decidido iniciar este proyecto de la cicuta de Sócrates. Recordemos, como bien nos dice la historia, que Sócrates murió envenenado por la cicuta. Entonces, eh, hoy nos queremos, en cierto sentido, envenenar de saber, envenenar de conocimiento, envenenar de reflexión. Queremos dar un paso en este tiempo en donde el saber científico, en donde el saber filosófico se ha ofuscado y se ha detenido. Por eso vamos a continuar exponiendo estos temas y como bien se señala aquí abajo, el tema que se continúa es acerca de la filosofía y la ciencia hoy por hoy. El hombre es aquel ser humano que se interroga por las cosas, por la existencia de las cosas, por el sentido de su existir en este mundo, por el sentido de su presencia en este mundo, por el sentido de todos los demás por quienes le rodean. Y hoy, hoy quisiera exponerles eh, cómo, cómo nosotros podemos decir quién soy. ¿Cómo nosotros podemos decir para qué estoy aquí? ¿Cómo nosotros podemos decir para qué estamos aquí? ¿Por qué me rodean las cosas? ¿Y qué sentido tiene que me rodean las cosas? Partimos del hecho de que el ser humano es un ser espiritual, es un ser que se pregunta por el ser, diría Martin Heidegger. El ser que se pregunta por la existencia de las cosas, el ser que se pregunta por, por el sentido de su existencia, porque es un ser espiritual, un ser que no se conforma con decir, ah, mira, esto es esto, un vaso. No, no, él va a buscar su finalidad, él va a encontrar el porqué de su existencia, él va a decir, esto me puede servir para que yo logre mi felicidad, para que yo logre mi plenitud. De manera que podemos abordar este tema apoyados de la historia. La historia nos señala que el origen de la filosofía, el origen del saber científico, inicia precisamente en la antigua Grecia, allá por el siglo VI, sexto antes de Cristo, en Mileto, con el buen Tales de Mileto, quien ha propuesto que el principio de todas las cosas, es el agua, es el agua. Sin embargo, para que Tales de Mileto llegara a esa afirmación, para que Tales de Mileto en algún momento llegara a decir el primer principio de todas las cosas es el agua, antes ya le antecedía un sinfín de pensamientos
que venía de Egipto, que venía de Babilonia, y los griegos supieron, lo supieron tomar para hacer precisamente el pensamiento filosófico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este saber científico, este saber filosófico, en aquel entonces fue un gran paso para la humanidad, fue un gran paso en la historia del hombre. Hoy, esta noche, queremos retomar ese saber, queremos retomar esa reflexión. ¿Para qué? Para que a lo mejor ya no en la cultura griega, sino en tu historia. En tu historia, digamos, reflexionas, en tu historia decimos, buscas, alcanzas la verdad para poder trascender, para poder llegar a la felicidad, para encontrar la verdad que, insisto, en este tiempo se ha ofuscado la verdad, en este tiempo se ha maquillado, se ha disfrazado la verdad y tenemos que tomar la actitud de ser buscadores de la verdad. Entonces, regresando al pensamiento histórico, surgieron los grandes poemas con Homero en la Iliada, la Odisea, también con los poemas de Orfeo, que cimentaron, insisto, el pensamiento de Tales de Mileto y de los demás naturalistas, que fueron pioneros para la formulación de los pensamientos sistemáticos, ya con Platón, ya con Aristóteles, y de ahí surge todo este pensamiento trascendente para la humanidad y para el saber científico. Sin embargo, tenemos, insisto, que tener presente que la filosofía, que la ciencia, el saber científico, el saber filosófico, tiene como objetivo descubrir, en última instancia, la verdad. La verdad a través de las cosas, sus fines, sus principios. Sin embargo, el filósofo tiene que tener en cuenta algunas actitudes que le ayudarán a lograr la verdad, algunas actitudes que le ayudarán a lograr su cometido. Una de ellas, una de las actitudes que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos descubrir la verdad, es la humildad. La humildad. El, el auténtico filósofo, el auténtico científico, no es un soberbio intelectual. No. El auténtico científico, el auténtico filósofo es el humilde intelectual. ¿Por qué? Porque se sabe que no posee todo el conocimiento científico, todo el conocimiento filosófico. Sabe que la verdad lo rebasa, sabe que la verdad lo trasciende, sabe que la verdad está más grande, es más grande que él, porque la verdad, nadie la posee en plenitud. Pero ojo, esto no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad de alcanzar la verdad, nosotros no tengamos la capacidad de descubrir la verdad. Al contrario, el ser humano, precisamente porque tiene la capacidad de descubrir la verdad, por eso se interroga y por eso tiene el deseo en su corazón, en su ser, de descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque sabe que en la verdad él se realiza. Imagínense, si nosotros decimos que el hombre se realiza en la mentira, pues suena muy tonto, suena estúpido. ¿Por qué? Porque ¿quién pregunta con la finalidad de que alguien le responda con una mentira? Nadie. Pues así nosotros, nuestro intelecto se realiza, así como nuestro obrar se realiza en el bien, nuestro intelecto se realiza en la verdad. Así nuestro ser se realiza en la verdad.
No por nada San Agustín decía que la verdad nosotros la encontramos en nosotros mismos, precisamente por eso, porque existimos, precisamente por eso, porque tenemos el soplo de Dios, tenemos eh, la gracia de Dios, somos imagen y semejanza de Dios, que igual pues se le identifica como la suma verdad, la verdad absoluta, la verdad a Dios mismo. Entonces, ¿cómo el filósofo alcanza la verdad? Con la humildad, con la humildad. También otra virtud del filósofo, otra virtud del verdadero científico es aquel que es abierto, abierto a las diversas opiniones. ¿Por qué? Porque se sabe que vive en un ambiente plural, de pluralidad. Nosotros no podemos decir que nuestro pensamiento, nosotros no podemos decir que nuestra manera de obrar, nosotros no podemos decir que nuestra manera de hacer las cosas es la única. No, hay muchas maneras. Por eso tenemos que estar abiertos a la pluralidad. Tenemos que estar abiertos a los pensamientos de los demás y ser críticos. Por eso ser crítico es otra virtud del verdadero científico, del verdadero filósofo. ¿Por qué? Porque en medio de la pluralidad, el que es crítico sabe, sabe qué profesa, sabe qué busca y sabe en dónde se realiza, el crítico. Y queridos hermanos, que, perdona, la costumbre de las reflexiones en la celebración, queridos oyentes, queridos que nos están sintonizando, estas tres virtudes de los filósofos, de los científicos, la humildad, el ser críticos y el estar abiertos a la pluralidad, son actitudes que hoy en día se han olvidado, que hoy en día se han ofuscado y nos ha llevado precisamente a las corrientes escépticas, a las corrientes ateas, a las corrientes idealistas que dan paso al espiritualismo y también el empirismo que da paso al materialismo. Imagínense si nosotros concebimos una realidad en donde el ser humano no puede afirmar que existe la verdad. Imagínense si nosotros descubrimos que no, yo no puedo descubrir la verdad. Sería una actitud escéptica, será una actitud en donde pues me abstengo de decir algo, me abstengo de decir esto existe, esto no existe. Pero hay otra situación muy interesante que hoy por hoy estamos viviendo, que por hoy estamos percibiendo y que a lo largo de estos temas, de estos días y de las próximas semanas, primero Dios, vamos a tratar de exponer. Hoy por hoy el enraizado ateísmo pues es consecuencia de un relativismo y a la vez de un escepticismo. Yo no puedo afirmar la verdad o después, ¿no? El relativismo, ¿no? Pues cada quien cree lo que quiera, al final lo que cree es correcto. No, hay una verdad, hay un criterio, hay una columna vertebral que nos dice es verdad esto o es error, ¿sí? Y bueno, esto también se va a desglosar, ya lo vamos a estar viendo, insisto, en el campo moral, en el campo moral. ¿Por qué? Porque si nosotros no afirmamos una verdad nociológica, una verdad lógica, pues fácil vamos a caer en que no hay una verdad en el modo de actuar. Fácil vamos a caer que no hay un bien en el modo de actuar.
fácil vamos a caer que no hay una rectitud en el modo de actuar. Por eso, insisto, la necesaria vuelta a los orígenes de la pregunta por el ser, diría Heidegger. La pregunta por el ser, insisto, es la que nos conduce a la verdad, la que nos conduce a la realidad, la que nos conduce a ser plenos, la que nos conduce a ser en verdad felices. Y para mencionar el escepticismo, como hemos mencionado, es hoy por hoy la corriente, una de las corrientes que más nos está pegando en el pensamiento tanto científico como filosófico. Imagínense, si nosotros en el escepticismo decimos que no puedo afirmar una verdad, estoy diciendo que yo no puedo decir que existe una verdad. Tanto en el campo nociológico como en el campo empírico, en la ciencia. ¿No? Existe una verdad. Y el escepticismo se remota hasta la antigüedad. Entonces, que en esta noche, hoy nos vayamos con el sabor de boca que nosotros podemos descubrir la verdad. Que no hay muchas verdades. No. Existe una sola verdad. Existe una sola adecuación del intelecto a la realidad. Por eso nuestro intelecto, por eso nuestros métodos, que sí son finitos para alcanzar la verdad, por eso son interesantes, por eso son importantes, por eso ayudan, por eso propician la realización del ser humano en cuanto tal, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta otra corriente que en estos días es muy, bueno, desde hace varios siglos, es muy perturbadora y muy peligrosa en el campo del descubrir la verdad, es el racionalismo. Todo lo queremos razonar. ¿Se acuerdan de que hemos hablado de una virtud del filósofo, que es la humildad? Bueno, pues el racionalismo tiene ese tinte de soberbia intelectual. ¿Por qué? Porque todo lo quiere racionalizar. En el sentido de que si hay una explicación lógica, empírica, para tal circunstancia, para tal fenómeno, entonces eso es. ¿Sí? Porque precisamente el racionalismo procede la ciencia, claro, procede la ciencia del racionalismo. Pero el racionalismo nos invita a no prescindir también de los sentidos, a no prescindir también de la realidad material. El racionalismo en el sentido puro nos va a invitar a decir, ok, hay una explicación racional para este objeto, para su ser, para el sentido de su existencia. Sin embargo, hay otras cosas que superan a la razón y la razón se va a quedar limitada, se va a quedar, pues ahora sí que al límite, no porque la razón, sea un invento, sea una falacia, no, al contrario, porque la razón es el intelecto del hombre y a través de ella, pues puede alcanzar mucho saber y mucha ciencia y puede realizarse. Sin embargo, pues tenemos que tener cuidado hoy en día. También tenemos que tener en cuenta un idealismo. ¿Qué nos dice el idealismo? Sostiene que nuestros conocimientos pues van a ser
pues ideas que no están sustentadas o que nosotros no podemos descubrir algún sustento eh, racional, empírico de las cosas. No, al contrario, nosotros descartamos al idealismo como una, una, un instrumento para la realización del hombre, para buscar la verdad, porque precisamente el hombre para hacer reflexión, pues en cierto sentido también parte de las cosas materiales, también parte de las cosas que son, que son propias de los sentidos, de la percepción de los sentidos. Y no podemos generar conocimientos ideales sin fundamento, sin lógica, ¿no? Al contrario, si se generan las ideas, si se generan los conceptos a través de la experiencia, a través del proceso lógico del hombre, pues son precisamente porque parte del realismo, porque parte de una experiencia empírica y puede allí hacer conceptos del ser humano, puede hacer ahí las ideas del ser humano, pero siempre sustentadas, insisto, en la realidad, en la realidad. Y esto tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas corrientes filosóficas y muchas corrientes de la famosa New Age, pues nos han tratado de meter en nuestra cabeza que la realidad es una apariencia, es algo idealista. Sin embargo, nosotros respondemos no. La realidad es objetiva y esto vamos a irlo desglosando a lo largo de estas sesiones. Ojalá que te unas, si no, pues se guarda el video y puedes ver las retransmisiones. Pero esto es muy interesante para que nosotros podamos descubrir el alcance del valor de la reflexión tanto científica como filosófica. Y también, pues no llevarnos, no dejarnos guiar que, que la filosofía no es ciencia, ¿eh? No, la filosofía tiene su método propio, que toma tanto del inductivo, toma tanto del deductivo, y por eso se considera una ciencia. Tiene su propio método la filosofía, tiene su alcance la filosofía. Por eso la filosofía, como te hemos estado insistiendo Gandhi y yo, tiene un valor real, un valor trascendente en la historia de la humanidad, en la historia del hombre. Muy bien, pues ojalá que puedas comentar, ojalá que puedas expresar tus puntos de vista en estas sesiones, en estos episodios, precisamente para enriquecer las aportaciones que Gandhi y tu servidor estamos haciendo. Sin embargo, pues déjame decir que que mañana tendremos también dos temas. Mañana a las 8 de la noche Gandhi iniciará con una mirada a la enfermedad y un ligero vistazo al problema del mal desde la filosofía. Esto es muy interesante porque pues nos abre el panorama de esta situación que estamos viviendo. Y a las 8:30, en punto de las 8:30, mañana su servidor va a entrar con el tema de la angustia heideggeriana en tiempos del COVID-19. Ojalá que nos puedas sintonizar, ojalá que nos puedas compartir tus puntos de vista, poner los comentarios, y pues nos ayudes a que este proyecto pues se expanda a los demás. ¿Para qué? Para que el fomento de la reflexión,
para que el fomento de la, de la presencia del saber que la ciencia y la filosofía está presente hoy en día más que nunca, pues esté de por sí presente en todos los que este proyecto pues alcance. Bueno, pues de mi parte esto esto ha sido todo, esto ha sido todo. Eh, vete con la espinita de ese saber, vete con la espinita de pues, querer conocer más, pero bueno, también tú propiamente investiga, eh, y pues ábrete a la reflexión, ábrete a al conocimiento tanto filosófico como científico. Bueno, pues de antemano, muchas gracias. Esto ha sido todo. Nos vemos mañana, nos miramos mañana en punto de las 8 de la noche, de 8 a 9. Hasta luego, buenas noches.